idea es iniciar con este texto que se elaboró poquito después de la gran crisis de la pandemia y en este caso me tocó exponer la presentación de este libro, Universidad y Futuro, los retos de la pandemia, coordinado por el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, actual rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el doctor Hugo Casanova Cardiel, actual coordinador de Reforma Institucional y Prospectiva Universitaria de la misma institución. Esta presentación nos muestra la difícil situación que enfrentó el mundo por la pandemia del COVID-19, que impregnó a todas las instituciones de la sociedad y que además presentó un escenario inédito, nunca antes visto por estas generaciones actuales. El sector educativo no fue la excepción. Las formas vigentes de generación, transmisión y difusión del conocimiento fueron desplazadas y se solicitó a las instituciones dedicadas al saber a redoblar tareas y multiplicar esfuerzos para hacer frente a esta crisis mundial. Millones de personas en todo el mundo sufrieron un encierro involuntario, sobre todo para su protección y cuidado. Entre ellos, millones de estudiantes, profesores y personal de apoyo de las instituciones escolares. Las instituciones del sector salud y educativo se vieron en la necesidad de realizar un esfuerzo sin precedente para enfrentar al virus SARS-CoV-2. Ante los efectos de la paralización institucional causados por la contingencia, el campo de conocimiento se vio apresurado a dar respuestas adecuadas a lo que estaba ocurriendo en el mundo. Se sostuvo que el saber científico y académico, principalmente del ámbito universitario, fue el principal elemento de lucha contra la emergencia sanitaria, tanto para identificar sus condiciones intrínsecas, las teorías sobre su origen, estructura y patogénesis, como para comprender sus complejos mecanismos de evolución y para enfrentar los complejos procesos sociales que la emergencia desencadenó. Desde ese momento y hasta la actualidad, universidades, institutos de investigación y centros de salud especializados han formado parte del entramado que enfrentó y sigue conociendo relacionado a esta grave crisis de salud pública a nivel mundial. De aquí, los coordinadores de esta obra se formulan preguntas de carácter preliminar para que los académicos, especialistas e investigadores las respondan en un tiempo relativamente corto para estar preparados ante la posibilidad real de otra contingencia de esta magnitud. 1. ¿Cómo puede la universidad responder al enorme reto de brindar formación rigurosa a decenas de miles de jóvenes? 2. ¿Cómo combinar la enseñanza presencial con fórmulas de enseñanza remota que permitan formar de una manera efectiva a las y los jóvenes? 3. ¿Cómo impulsar una formación universitaria bajo criterios de equidad y justicia social? 4. ¿Cómo formar a las y los ciudadanos para su incorporación al mundo social y del trabajo en modalidades remotas y a distancia? Y en términos más de investigación, preguntan los coordinadores, ¿está preparada la universidad para responder con oportunidad y pertinencia a problemas inéditos? Ante la emergencia social y sanitaria, la universidad se enfrentó a múltiples retos, entre ellos el social y el pedagógico. Por ejemplo, en lo social se vieron implicadas las instituciones de educación superior para frenar la propagación de la pandemia. Las universidades se sumaron a un esfuerzo internacional sin precedente, en el que el saber se constituyó
como el elemento central para enfrentar esta emergencia sanitaria. Se realizaron estudios desde los campos de la biología, la medicina, la química y otros ámbitos disciplinarios de las ciencias experimentales. También se sumaron campos como la sociología, la ciencia política, la economía y otras de las ciencias sociales y las humanidades. En suma, comentan que durante los 2 años transcurridos, las universidades se constituyeron como espacios sociales para contender con esta problemática profunda y compleja. En lo que respecta a lo pedagógico, el reto fue dar continuidad a las actividades académicas. Se observó que la enseñanza remota fue útil relativamente, pero se reconocieron múltiples dificultades. Por ello, debe ser menester reforzar los sistemas de educación a distancia, los sistemas virtuales y remotos en general. La emergencia sanitaria visibilizó que la educación presencial tiene también mucho por mejorar y de esta manera la universidad requiere ser pensada y reformulada en su integridad. Otro de los retos que se observó fue la necesidad de atender a los estudiantes desde las perspectivas de justicia social y de desigualdad social. Se destaca la necesidad de plantear políticas y estrategias institucionales para promover la equidad social. Así también los coordinadores del libro sugieren que se responda a la enorme demanda social de estudios superiores, pero con criterios de rigor y exigencia académica, así como que es fundamental mantener la continuidad y la oportunidad pedagógica que demandan los tiempos de inserción tecnológica. Posterior a la pandemia, la universidad ha enfrentado otros desafíos: refrendar su autonomía para cumplir con su tarea académica, mantenerse a la vanguardia en la enseñanza y la investigación, y proteger de la inseguridad y las violencias a los jóvenes, especialmente a las mujeres. De esta forma, las universidades públicas tienen que elaborar estrategias para hacer frente a situaciones de riesgo, llámense epidemias o pandemias, pero también deben considerarse los riesgos por sismos, inundaciones y todas aquellas condiciones de riesgo que puedan devenir en situaciones de emergencia. Todo ello es algo que las instituciones públicas están obligadas a tener presente y que el gobierno federal debe considerar en los planes y programas de estudio. La vuelta a las actividades presenciales ha implicado la superación de una problemática seria, pero aún así todavía queda mucho por hacer. Ahí está la presentación del libro. Bueno, viene toda una serie de preguntas que abren el panorama de una manera muy amplia. Al paso del tiempo, de ya casi 3 años de que terminó, ya no tendríamos elementos para ver qué tanto ha dado respuesta a esas preguntas que plantea el texto y qué hemos hecho nosotros para solventarlas. El texto sale a la luz pública meses antes del cambio de rectoría. Y bueno, está coordinado en este caso por el doctor Lomelí, que a la postre fue el rector, y por Hugo Casanova. ¿Qué idea tenían los autores y en el momento político acerca de lo que debería ser la universidad para el futuro, a partir de la experiencia tremendamente crítica y catastrófica de la pandemia? Por otro lado, el reconocimiento de la pandemia como una crisis total. Como dice Fer, creo que el libro sale en un punto que es coyuntural por el cambio en la rectoría de la universidad y implica el que lo esté coordinando el rector actual, pues creo que implica el abordar estos temas. ¿Cuáles fueron los principales problemas que se dan, sobre todo en la parte de la enseñanza o la parte de docencia dentro de la pandemia y cómo abordarlos dentro de la universidad? Hay algunas cuestiones que creo que es importante destacar,
como el hecho de que pues se haga con equidad y justicia social, ya que pues fue uno de los grandes problemas fue que no todos los alumnos contaban con la debida instrumentación para poder acercarse, aunque todos cuentan con un teléfono celular, pues no necesariamente tenía las mismas características y no todos tenían una red disponible ni durante todo momento. Creo que otra de las cosas era brindar formación rigurosa. Se ha venido dando ya una formación remota o virtual, pero yo diría que tanto se ha llegado a esa rigurosidad. En realidad se hace con todos los criterios de rigor que se necesitan o de alguna manera ha sido un poco más laxa que la presencial. Inclusive creo que hasta presencialmente la docencia cambió después de la pandemia y muchos elementos de rigor se relajaron. La primera idea que se formula sobre la importancia que, que la ciencia y la universidad tiene ante la presencia de la pandemia de COVID, la necesidad de la ciencia y de la investigación. Y creo que ese es un punto fundamental, no solamente para la educación en cualquiera de los niveles y mucho más en el nivel superior, sino creo que va más allá porque trasciende el papel de la ciencia a las diferentes circunstancias del individuo, tanto sociales como de salud, como de supervivencia finalmente de la especie y de mejorar las condiciones de vida y de salud de los individuos. Y creo que este punto de partida sobre el papel tan relevante que tiene la ciencia en estas condiciones me parece fundamental. Y por otra parte, el papel que la universidad va a tener que jugar, no solamente para esta pandemia, como menciona, sino para nuevas crisis que puedan presentarse en términos de los desastres y también como parte de las condiciones sociales y económicas de vida de, de la población. Y habla también en términos de la población a nivel mundial, de la pobreza y de la miseria en que de alguna manera se gesta ese microorganismo para en un momento dado generar una crisis de este tamaño, que no es una cuestión azarosa, sino que es producto del deterioro de los recursos y del deterioro de las condiciones de vida que los individuos estamos sufriendo. Yo retomaría la rigurosidad que se pretendió en la formación de los estudiantes bajo las circunstancias en las que se encontraba México y el mundo en términos de accesibilidad y de originalidad de las distintas licenciaturas que ofrece nuestra UNAM. En el posgrado en el que yo me desempeño, mis estudiantes todos estaban trabajando para el sector público y tuvieron que enfrentar la parte más cruenta de la pandemia, que era atender a la gente con altos niveles de peligrosidad de contagio. Y muchos de ellos, además de asumir estas responsabilidades por sus condiciones laborales, pues tenían que trabajar y desempeñarse en el ambiente docente, en el ambiente académico, que es una serie de datos que estoy reportando en el documento que estoy preparando para nuestro proyecto. La forma en la que nuestro rector y el doctor Hugo Casanova trabajaron esta primera introducción al tema ha sido muy completa y como dice Fernando y Eloísa, haya surgido en un momento coyuntural político dentro de la futura
elección que entonces se tenía para la rectoría, pues lo hacen doblemente interesante. Quiero retomar esto de si se conservó esa rigurosidad en la enseñanza en estas modalidades remotas y a distancia, debido a que, como lo mencionan ahí en la introducción, el papel que tiene la universidad es muy importante en la formación de ciudadanos y no se debería perder esta rigurosidad, pensando en que estos alumnos van a ir a insertarse en el trabajo laboral y van a insertarse también en el mundo social. La universidad juega un papel muy importante en la formación de los alumnos como futuros ciudadanos incorporados a estos ámbitos sociales y laborales también. La pandemia visibilizó carencias y cómo no estábamos preparados ni para contrarrestar el virus, ni para hacer una educación a distancia. No había recursos en los alumnos de educación superior y menos había recursos tecnológicos para educación básica o media superior. La formación al paso de los años fue una formación deficiente y que se ha tenido que corregir al paso de los años, pero ya en la actualidad, con ya mejores recursos tecnológicos, ahora el Internet ha mejorado. Ya muchos alumnos traen no solo su celular, sino su tableta, y los profesores han tenido que actualizarse ante las tecnologías. Esto que decía Eloísa de la justicia social y equidad, seguimos yendo muy lentos. Eso nos llevaría a un análisis mucho más profundo de la estructura de la universidad, porque los discursos oficiales de la UNAM a todos los niveles fue que la UNAM salió bastante bien librada de la pandemia, cuando en la cotidianidad de cada uno de nosotros no percibimos esa situación tan positiva, que ha ido mejorando. Hubo profesores que se jubilaron porque nunca le entraron a la tecnología, y hubo profesores que fallecieron a partir del virus. Uno de los retos era proteger de la inseguridad y la violencia a los jóvenes. Sin embargo, en la facultad sí vimos esos ejercicios de poner, por ejemplo, tendederos en los cuales se acusaba a profesores, aunque la universidad ha hecho esfuerzos en cuanto a la equidad de género. Sin embargo, vemos que esas expresiones de jóvenes acosadas seguían permaneciendo aún después de la pandemia. Algo que se destaca es lo que implicó la ausencia de esta posibilidad de socialización que tenían los estudiantes en el campus, de lo que implica emocionalmente para los muchachos en formación estar ante su posibilidad de tener a los compañeros juntos, a sus profesores, de poder verse en la cafetería, de poder circular por sus áreas verdes, de poder vivir la experiencia de ser estudiante en el campus universitario, de subirse al Pumabús, todo lo que implica en términos de impacto emocional, social, cultural, y cómo de alguna forma poco a poco se fueron recuperando todos estos espacios, todos estos encuentros, todas estas oportunidades de intercambio, de socialización, de vida, y dejar de etiquetar a los muchachos que tuvieron que vivir su formación universitaria como los hijos de la pandemia. Es que los hijos de la pandemia son muy retraídos. No tienen el entusiasmo, la inercia, la fuerza para vincularse con sus profesores, porque se acostumbraron a vivir en el encierro y a comunicarse solo por los medios electrónicos. Los procesos en esta etapa de la adolescencia y la juventud son cruciales para conformar su propia identidad. Los jóvenes
Pasaron 2 años siendo universitarios a nivel superior y no conocían el plantel, con ciertas dificultades e inseguridades en un inicio, pero que paulatinamente fueron trabajando. Lo que sí me queda claro es que nuestros jóvenes son diferentes a los jóvenes que teníamos anteriormente. Su exposición a los medios digitales hizo en ellos una forma diferente de establecer sus relaciones interpersonales y de llevar sus procesos de socialización. Muchos profesores se jubilaron, no pudieron desarrollar las habilidades necesarias para el trabajo a distancia y prefirieron en un momento dado retirarse. Y aún así hay dificultades para que a algunos profesores les sea fácil accesar a las tecnologías. Y ahora viene ya el espanto de la inteligencia artificial. Hay quienes la satanizan como todo lo nuevo y hay quienes dicen que es una maravilla. No han terminado todavía de entender la tecnología que se utilizó durante la pandemia y ahora ya hay que entrarle a otra tecnología. Los alumnos son muy hábiles en el uso de la tecnología, pero les cuesta un trabajo enorme usarla para su aprendizaje. No saben dónde buscar, no saben cómo buscar y terminan entregando productos académicos de baja calidad. En tiempos muy cortos se deben manejar nuevas tecnologías y no todo mundo ha estado receptivo. No es que lo rechacen, pero no necesariamente están receptivos a esos cambios y menos tan rápido. Si bien esto de la educación en línea o la educación virtual estábamos avanzando y se avanzó de manera apresurada durante la pandemia, ahora hay que integrar esto de la amenaza de la inteligencia artificial. En realidad esto genera incertidumbre, tanto en la parte docente como en los alumnos, cómo lo pueden aplicar sin caer en el extremo de usar esos medios sin involucrar su propio pensamiento. Cómo abordarlo en el menor tiempo posible, porque la tecnología va a ir evolucionando cada vez más rápido. Una pregunta que tuvimos en diferentes momentos fue si estuvimos a la altura de las necesidades. Está claro que no. Muchos hicimos un gran esfuerzo por enfrentar la situación en las condiciones en que se nos presentaron y sacar adelante lo mejor posible. ¿Y cómo es que al regresar a la supuesta nueva normalidad, las cosas iban a seguir desarrollándose? La institución no estuvo a la altura de lo que se necesitaba. Hubo esfuerzos aislados. En el caso de psicología hubo un par de reuniones, pero después ya no hubo seguimiento. Había orientaciones que había que ser empáticos, precisar cuáles eran los aprendizajes mínimos, no había que forzar la parte de evaluación. Platicando con diversos profesores, cada quien a su manera hacían algún tipo de investigación, pero cada quien encerrado en su salón de clase. ¿Cuántos grupos de discusión hay en la de Zaragoza? En el caso del ISUE, ellos son los expertos de estudiar la UNAM y la pandemia fue un gran laboratorio social, como las dificultades que ya venían desde antes de la pandemia en la misma universidad, se vieron en una situación de explosión ante ese nuevo reto. La gran crisis de la pandemia se parece al tema de los sismos. La pandemia fue un gran sismo, ¿sí?, a nivel mundial. La educación antes de la pandemia era una, la educación después de la pandemia es otra. Creo que no vamos todos los académicos al parejo, que la educación después de la pandemia tiene que estar interrelacionada con las tecnologías de la información y la comunicación. Todavía vemos profesores, no porque esté mal, dando clase en su pizarrón. El uso de las tecnologías debe de ser ya una situación habitual para todos. La formación de los alumnos tiene que centrarse precisamente en que desde sus licenciaturas salgan preparados en el uso creativo, crítico,
reflexivo de las tecnologías de la información y la comunicación. La tecnología por sí misma no suple a la función docente. La necesidad del uso de las tecnologías en la educación superior es una posibilidad de crecimiento y de hecho lo plantean aquí como un reto, no solamente como crecimiento y desarrollo, sino también como un reto para la justicia social de la educación y poder llegar a más jóvenes. En ese sentido, tendríamos que estar más abiertos a estas posibilidades tecnológicas y a la inteligencia artificial. Son instrumentos, son herramientas que de alguna manera contribuyen y favorecen al desarrollo de la ciencia. Estamos preparados para otra catástrofe. Los sismos, cuando son simulacros, todo sale muy bien. Los que dirigen con su chalequito bien puesto, con sus megáfonos, y nada más llega el temblor y nunca se aparecen todos estos que deben de guiar la forma de salir ante un sismo, lo del Popocatépetl, que si hace erupción de manera catastrófica, también nos va a afectar lo que pasó en Acapulco con los huracanes, que también fue un destrozo impresionante. Ahí la pregunta sigue siendo, ¿qué tanto estamos preparados para poder afrontar y sobre todo responder rápido ante esas situaciones? En los círculos cercanos nos enteramos de qué hicieron los otros, pero no en los círculos más generales de saber realmente qué se hizo y cómo se fue resolviendo y cómo actuaríamos si esto volviera a suceder. Ya hay una preparación, ya sabemos qué resultó mejor, tenemos a la mano, ahora sí, las diferentes estrategias que podríamos utilizar. Pero en realidad institucionalmente hay una cierta dirección. Fenómenos naturales vamos a seguir teniendo y van a ser muchos, pero desastres se pueden evitar en función de los riesgos que cada uno de estos fenómenos implica y cómo los abordaríamos. Sin embargo, creo que la forma de abordarlos es la que no está del todo clara en los diferentes ámbitos. En el ámbito educativo, eso sí nos tocaría hacerlo, y en el ámbito de la ciencia, creo que no se ha estado haciendo, al menos de una manera generalizada, para que llegue a toda la comunidad docente, a toda la comunidad estudiantil. Vivimos, y ahora más que nunca, un ambiente de incertidumbre, al grado de que ya no sabemos cuándo viene la siguiente pandemia, y eso es parte de la incertidumbre. ¿Cómo plantearnos el tema de que los estudiantes aprendan a aprender? Más allá de la parte disciplinaria, el tema de las relaciones interpersonales. ¿Cómo formas a un psicólogo si le cuesta un enorme trabajo interactuar con los demás? Los laboratorios de QFB, de nutrología, de biología, esa parte es algo que genera una gran incertidumbre. El trabajar con laboratorios virtuales de ninguna manera se acerca a la realidad. El surgimiento de toda esta vorágine de usos de los medios electrónicos nos colocó como en la claridad de ver cómo íbamos a combinar el uso de las aulas virtuales con las sesiones de Zoom, con el uso del correo, con el uso de los WhatsApp, para tener de alguna forma conectados a los estudiantes por todos los medios posibles. El módulo de trabajo comunitario tuvimos que hacer una serie de adecuaciones para que los estudiantes de alguna forma se fueran con conocimientos cercanos a los objetivos del plan de estudios. Se tiene que hacer una combinación entre la enseñanza presencial y la enseñanza remota. Esto del aprender a aprender también en la enseñanza a distancia no se cumple con este postulado de aprender a hacer. No es lo mismo estarlo haciendo a distancia que estarlo viviendo y estarlo haciendo en el propio laboratorio. Pasa algo muy similar en psicología, las áreas
que están trabajando en las clínicas. Los alumnos de la pandemia, al no haber tenido oportunidad de experimentar, trabajar con pacientes reales, pues salieron con muchas dificultades en su actividad, sobre todo práctica, en el saber conocer bien, pero saber hacer sí fue una limitante. Hubo alumnos que tomaron educativa y la volvieron a tomar cuando ya pudieron estar en clases presenciales. No es lo mismo trabajar con videos de casos clínicos a estar trabajando el caso clínico de manera directa. La universidad, ante estas carencias, no dio la oportunidad de considerar cursos remediales a los alumnos frente a estas actividades prácticas. ¿A qué cosas habría que darle prioridad? ¿Qué cosas están trabajando las carreras y qué cosas tendrían que trabajar las carreras? Y tendríamos que aterrizarlo a propuestas, en este caso curriculares, a propuestas de difusión y a propuestas de investigación. Agradecemos su participación en el seminario de Pandemia, Universidad y Futuro, con el que iniciamos este año. Tenemos la responsabilidad de dar algún tipo de respuesta desde nuestro ámbito. Muchas gracias, compañeros. Bienvenidos a la nueva versión de nuestro grupo de trabajo. Pues estaremos viéndonos en la siguiente.